Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que tiene como referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario garantizar el acceso a la comunicación en cualquier formato, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil acceso. Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. El auge de las redes sociales como fuentes de información y su influencia en el periodismo deberían tener en cuenta a estos receptores y usuarios con diferentes dificultades. Los datos de la ONU, más del 10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, ya sea física, intelectual o sensorial. A este respecto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para que las personas afectadas puedan gozar de garantías y puedan beneficiarse de los derechos y oportunidades en igualdad de condiciones. No hay que olvidar que en la actualidad vivimos en un contexto tecnológico que afecta a la denominada sociedad de la información en la que podemos enmarcar el periodismo digital, que a su vez debería tener en cuenta a todos sus usuarios a través de sus diferentes herramientas y canales de transmisión para el beneficio de todos, así como el cumplimiento de la legislación al respecto. En este ámbito, se incluyen las redes sociales como instrumento de transmisión de la información de forma inmediata, tal y como demanda la sociedad hoy en día. Queremos concienciar así de la necesidad de tener en cuenta a los receptores con necesidades especiales para que puedan ser usuarios de la información digital en igualdad de condiciones que los usuarios convencionales, cumpliendo así con la legislación vigente. Se pretende poner de manifiesto la demanda de los usuarios en las redes sociales en medios de comunicación de una manera accesible, enumerando las técnicas y modalidades audiovisuales existentes dirigidas precisamente a salvar las barreras existentes y las posibilidades que ofrecen las diferentes técnicas de traducción audiovisual intralingüística, como por ejemplo la audiodescripción para personas con limitaciones visuales de diferentes grados y edades. La Asamblea General de las Naciones Unidas contempla el derecho a la libertad de opinión, de expresión y de información. Ante el surgimiento de las redes sociales y de las diferentes plataformas utilizadas como medio de comunicación o información, es necesario que se tenga en cuenta la totalidad de la población, incluyendo las personas con limitaciones sensoriales y o cognitivas, tal y como establece la legislación vigente que se contempla del mismo modo en la Constitución española, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, la Ley General de Comunicación Audiovisual, que atiende a las directrices europeas en materia de accesibilidad, y los diferentes planes nacionales de accesibilidad. A través de dichas aplicaciones y herramientas digitales, los diferentes medios de comunicación tendrán en cuenta a los receptores con algún tipo de necesidad especial a la hora de crear contenido, manteniendo los valores y premisas de la profesión periodística. Obviamente, los nativos digitales defienden que el contenido informativo transmitido a través de las redes sociales se debería adaptar a las nuevas aplicaciones en cuanto a su estructura, para favorecer la capacidad de entendimiento, de inmediatez e interactividad por parte del receptor. Asimismo, las diferentes modalidades de accesibilidad permitirán a los ciudadanos con diferentes necesidades y o limitaciones obtener la información en igualdad que el resto de los receptores. En la actualidad, la investigación en el uso de las redes sociales como medio de comunicación es de gran interés por el auge que ha supuesto en los últimos tiempos. El aumento de usuarios es una realidad que hay que saber analizar y canalizar para que el intercambio de información sea adecuado y óptimo por parte de los emisores y de los receptores, velando siempre por la credibilidad periodística que se transmite a los seguidores a través de las diferentes herramientas digitales de comunicación. Como hemos señalado, el número creciente en el uso de las redes sociales como plataformas de comunicación es un fenómeno más que evidente y al que no le podemos dar la espalda, pues su inmediatez e interactividad las convierte en una de las plataformas más rápidas de transmisión de la información y que a su vez pueden llegar a mayor número de usuarios. Siguiendo el avance tecnológico, el nuevo sistema de convivencia se interconecta por medio de la red de redes, creando así una nueva dimensión cultural de la que pueden emerger una próspera sociedad de conocimiento. Como ya adelantaba Castells, un nuevo sistema de comunicación que cada vez habla más un lenguaje digital universal está intentando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándolas a los gustos de las identidades de los individuos.
Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación. Podemos afirmar que de manera global, la forma de comunicación cotidiana, personal, laboral, académica ha cambiado ajustándose al avance tecnológico. Por tanto, la forma de emitir y difundir la información no puede quedarse atrás en su desarrollo, demostrando que las redes sociales pueden ser igualmente una herramienta profesional de gran utilidad, veraz y de confianza para el periodismo digital. Según recientes estudios, es notable el aumento de personas, ante todo de público joven, que se interesa por acceder a las plataformas digitales de información frente al público que prefiere la prensa tradicional impresa. Las noticias siempre se adelantan de forma digital a través de los ordenadores en sus ediciones digitales y de forma más habitual la consulta a través de teléfonos móviles, un factor que hay que tener muy en cuenta a la hora del desarrollo de programas para la difusión de noticias para el público en general y en particular para el público con necesidades especiales. En diversos foros y conferencias internacionales ya se adelantaba hace más de 10 años que uno de los principios básicos del periodismo digital consistiría en estar abierto al uso de los entornos digitales, algo que estaría en consonancia con el uso de las redes sociales como vehículo de comunicación entre el denominado ciberperiodismo y los usuarios. De este modo, los medios digitales tienen que desarrollar nuevos modelos comunicativos aplicados a las redes sociales y tener en cuenta que estos son canales que pueden servir para informar de sus contenidos, mantener o aumentar su mercado y ser un medio de retroalimentación con sus consumidores. En este contexto, tal y como mencionábamos anteriormente, la accesibilidad como disciplina reconocida de los estudios de traducción es un elemento que debería contemplarse de una manera más amplia en las redes sociales del periodismo digital. Como ya hemos mencionado, algunas de las modalidades de accesibilidad más habituales son la audiodescripción para ciegos, el subtitulado para sordos, la lengua de signos, la accesibilidad web, el rehablado, etc. Cuando hablamos de accesibilidad, pensamos inmediatamente en personas con algún tipo de discapacidad sensorial que tienen que servirse de técnicas especiales como el subtitulado SPS o la audiodescripción para poder convertirse en usuarios o seguidores de estas redes. En realidad, en este tipo de herramientas que permite convertir los contenidos en accesibles se beneficia también el público convencional, pues según recientes estudios, un 85% de los vídeos de Facebook se subtitulan por diferentes motivos, por ejemplo, por estar consultando información a través del dispositivo móvil sin sonido. De hecho, un 80% de los usuarios del subtitulado en redes son usuarios convencionales sin ningún tipo de limitación sensorial a priori, por lo que cada vez más creadores de contenido para redes ya subtitulan sus publicaciones. Según las últimas directrices de la Unión Europea, los consumidores de subtitulado SPS son también personas con idioma nativo diferente al de la emisión, a los que denomina usuarios con discapacidad lingüística. De este modo, se cumpliría con la premisa de la accesibilidad universal. Desde diferentes instituciones y organismos, tales como el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción, CESIA, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, la ONCE, etc., se trabaja de manera incansable, a pesar de las dificultades, para garantizar el derecho a la accesibilidad y, de manera especial, para dar visibilidad al problema. Asimismo, desde este foro académico se nos brinda la oportunidad de poner el asunto de manifiesto. También es una obligación como investigadores y como ciudadanos ponerlo en conocimiento de la sociedad científica, pues es necesario atender las necesidades demandadas por la sociedad en cumplimiento de la legislación actual sobre accesibilidad en los medios de comunicación. Una realidad que en líneas generales cada vez se dedica más tiempo a usar los dispositivos móviles y más en particular a acceder a las distintas redes sociales, especialmente las generaciones más jóvenes. En este sentido, a consecuencia de los cambios de paradigma en la sociedad, los medios de comunicación deben adaptar sus estrategias y consolidarse en las nuevas plataformas y herramientas digitales de acceso a la información. Para ello, y para preservar la credibilidad y el rigor propios de las fuentes de información periodística, así como para realizar un uso óptimo de las plataformas de comunicación digital, se debería contar con una formación específica apropiada. La adaptación a este nuevo contexto tecnológico requiere una gestión de conocimientos adicionales, pues la rigurosidad profesional de la información periodística es fundamental. Ahora bien, como hemos señalado anteriormente, entre los destinatarios hay que tener en cuenta a los usuarios con algún tipo de limitación sensorial y o discapacidad, pues es necesario velar por las necesidades demandadas por la sociedad para garantizar el derecho a la accesibilidad, siguiendo las diferentes directrices y legislaciones al respecto. Así, al igual que los periodistas profesionales que cuentan con las titulaciones académicas pertinentes, la labor de convertir en accesible la información la debería desarrollar un profesional acreditado en la traducción audiovisual, especializado en accesibilidad. De esta forma, trabajando de forma interdisciplinar, se podrá garantizar un resultado de calidad, tal y como se demanda desde los distintos colectivos de discapacidad,
creando contenidos periodísticos e información dinámica e instantánea, accesibles, publicadas en las plataformas actuales, utilizando las modalidades adecuadas. Por último, reiteramos la necesidad de cumplimiento de las diferentes legislaciones en materia de accesibilidad, utilizando el potencial de las nuevas tecnologías en beneficio de toda la sociedad, incluyendo los colectivos con discapacidad mediante las herramientas que posibilitan realmente garantizar la igualdad de oportunidades en materia de acceso a la información, noticias, entretenimiento, cultura, etcétera, y que posibilitan la transmisión del valioso contenido de las fuentes periodísticas de forma eficaz y veraz.